Bienvenidos al consultorio jurídico online. Hoy vamos a tratar el tema efectos del reglamento que obliga a las entidades financieras a informar sobre movimientos superiores por Milton Vera Alfaro, quien es docente de la Universidad de San Martín de Porres. Él es magíster en Derecho Tributario, tiene título de segunda especialidad profesional en Derecho Procesal, Constitucional y Administrativo, además de un diplomado en Gestión Tributaria, socio principal del estudio jurídico Parada Vera y Gamarra Abogados, con amplia experiencia en las ramas de Derecho Tributario, Derecho Empresarial, Derecho Administrativo, contrataciones con el Estado, protección al consumidor y arbitraje, desempeñándose como asesor externo de diversas entidades públicas y privadas, además del dominio del idioma inglés. Es un gusto entonces presentar al doctor Milton Vera Alfaro e invitar a todos ustedes a que compartan esta transmisión en nuestras diferentes plataformas y que dejen sus preguntas también a lo largo de este consultorio jurídico online. Doctor Milton Vera, un gusto tenerlo nuevamente por el consultorio jurídico. Buenas tardes. Eric. Buenas tardes, estimado Eric. Igualmente un gusto poder compartir esta tarde contigo. Muy bien, adelante entonces para desarrollar el tema que hoy nos convoca, que es efectos del reglamento que obliga a las entidades financieras a informar sobre movimientos superiores a 10.000 soles. Le cedo la palabra y el tiempo para su exposición. Por esto, muchas gracias, muy amable, estimado Eric. Bueno, buenas tardes con todos. Primeramente, un agradecimiento a la comunidad de la Universidad San Martín por permitirme brindar esta exposición y por la invitación. Bueno, antes que nada, conversar sobre este aspecto nos lleva a un reglamento, que como vimos son los efectos del reglamento que obliga a las entidades financieras a informar o quieren suministrar a la SUNAT esta información para combatir la evasión y elusión tributaria. Esta norma que tiene este reglamento se dio a través del Decreto Supremo 430-2020, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue publicado el 31 de diciembre del año 2020. Correcto. Hasta la fecha, hasta ahora, ha tenido algunos cambios normativos, si bien es cierto, veremos más adelante que el título de la exposición menciona o señala que son hasta 10.000 soles. Ya el 26 de enero hubo una modificación en que se amplía hasta 7 UITs. Si recordamos, la UIT actualmente es de 4.400 soles y por lo tanto, en todo caso, estamos hablando de 30.800 soles, que es ahora el umbral o el límite para informar esta situación. Pero vayamos repasando este reglamento para saber de qué trata, qué es lo que contiene, cuáles son los efectos, como se dice, sobre este aspecto. Y como se indica, esto fue aprobado a través de este decreto supremo y establece la información financiera que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y la elusión tributaria. Aquí mucho se discutió sobre este tema de que si podría haber un abuso o no un abuso acerca del secreto financiero, pero veamos que el objeto de este reglamento, y así se establece en su artículo 1, tiene 3 aspectos o 4 aspectos principales. Primero es reglamentar aquella información que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT. ¿Correcto? ¿Qué información es la que se va a entregar o suministrar? Asimismo, el monto por el cual, a partir de qué monto o qué umbral es que se debe suministrar esta referida información, la periodicidad en el tiempo también, eso lo menciona el artículo número 1, la periodicidad en el tiempo, de hecho suministro de información, y cualquier otro aspecto relativo al suministro de la información. Entonces son 4 o 3 básicamente pilares que van a regular este reglamento. Establecer cuál es la información financiera que se va a emitir a la administración tributaria, a la SUNAT, el monto a partir del cual se debe suministrar esta información, qué periodicidad es que se va a estar brindando esta información y otros aspectos que se podrían identificar, pero que tal vez pasen a un segundo plano, si se podría decir. En ese sentido, revisando la norma o el reglamento, claramente se establece que los obligados a suministrar esta información se hace a través de las empresas del sistema financiero, lo hacen a través de una declaración informativa. ¿Correcto? Esto es solamente información. Esto no significa, muchos se preguntaban cuando hacían consultas en nuestro estudio jurídico, si es que con esto se está determinando alguna obligación tributaria, si es que se determina
que estoy debiendo algún tributo. No, la información que emita las empresas del sistema financiero son solamente de manera informativa. Por eso es que se utiliza una declaración jurada informativa y no otro tipo de declaración que es una declaración determinativa. Entonces, la información financiera que se va a suministrar en todo caso está detallada en el artículo 4 de este reglamento. Y un primer punto de ellos es los datos de identificación del titular o titulares de la cuenta, ¿correcto? De titular o titulares, porque a veces unas cuentas pueden ser mancomunadas, hemos visto diversos tipos de cuentas en el sistema financiero que tienen más de un titular, ¿correcto? Y si tuvieran más de un titular, se da la información de todos ellos, ¿correcto? Pero vamos a ver qué información, porque también, como les comentaba anteriormente, había ese tipo de discusión, si es que este reglamento vulneraba lo que se llama el secreto bancario, la información confidencial, la reserva tributaria de cada titular. Pero esto ya ha sido zanjado, ha sido conversado, ya hay anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional que señalan que informar operaciones pasivas, como vamos a ver en este caso qué es lo que se informa, operaciones pasivas que están reguladas en la Ley General del Sistema Financiero, no implica una vulneración, al secreto bancario. Y adicionalmente, cuando esto lo determinó el Tribunal Constitucional en anteriores pronunciamientos, se discutió mucho de que los derechos, como sabemos, no son de manera absoluta, ¿correcto? Y si se contraponen entre cada uno, ahí hacemos el test de proporcionalidad. Y un derecho fundamental, que es el tema de la reserva tributaria, del secreto bancario, de la confidencialidad de cada persona, también se contrapone contra otro derecho, un deber más que todo también, que es el deber de contribuir que tienen todas las personas, el deber de tributar, ¿correcto? En base a principios constitucionales. Es por ello que cierta información del sistema financiero se puede entregar y no por ello es que se vulnere algún tipo de secreto bancario profesional. Perdón, un secreto bancario o, en todo caso, como llamamos, una reserva tributaria. En esa línea, es de que la primera información que tienen que emitir las empresas del sistema financiero son los datos de identificación del titular. Si es una persona natural, se tienen que enviar su nombre, se tiene que informar acerca de cuál es su nombre, su documento nacional, su tipo de documento nacional de identidad, correcto, si tuviera un número de RUC, correcto, el código de cuenta interbancario, tal vez de la cuenta, alguna información o domicilio que haya registrado. Si fuera una persona jurídica, se puede también informar acerca de su razón social, denominación social, entre otros datos del titular, ¿correcto? Un segundo punto es los datos de la cuenta, ¿correcto? No se va a detallar, y esto que quede muy claro porque también había estas dudas, sabemos que es una norma que no es tan antigua, ha sido aprobada recién el año pasado, y generó mucha duda en todas las personas, ¿no? En todos los ciudadanos de a pie, porque pensaban que todas sus operaciones iban a ser ventiladas o descubiertas. No se establece, en todo caso, la operación en sí, sino básicamente qué tipo de depósito se solicita, el número de cuenta, código de cuenta interbancaria, la moneda que se utiliza si es nacional o extranjera, y cualquier otro tipo de información, pero como les digo, son saldos o montos acumulados, ¿correcto? Promedios o montos más altos, los rendimientos que genera esa cuenta. Entonces, no estamos hablando de ver qué tipo de operación es la que se lleva a cabo, si de la persona A con la persona B, de la empresa A con la empresa B, no, sino básicamente información que es, por ejemplo, saldos de la cuenta, saldos o montos acumulados, no está inmiscuyéndose en el tipo de operación, ¿correcto? Entonces, esto es lo que son operaciones pasivas, básicamente, que es lo que va a informar la Administración Tributaria. Como les dije ya anteriormente, el Tribunal Constitucional no ha habido algún tipo de vulneración sobre este aspecto. Una norma reciente que podríamos inclusive compararlo con este aspecto, con este reglamento que ha sido aprobado ahora en el 2021, ¿correcto? O finales de 2020, es el impuesto a las transferencias financieras, el ITF, ¿correcto? Esa es como que la norma más cercana de lo que se puede hablar sobre brindar información de las entidades bancarias, y que también el ITF también fue discutido a nivel del Tribunal Constitucional y se concluyó que tampoco era una norma o un tributo, en todo caso, de manera inconstitucional, ¿correcto? Sino que sí avalaba, como estamos viendo, el deber, porque esto es un deber que tiene la Administración Tributaria, de pelear contra la elusión y la evasión tributaria, ¿correcto?
Adicionalmente a ello es de que la SUNAT establece, en este reglamento se establece hasta qué punto, qué cuentas o qué cuentas del sistema financiero es la que debe de informar a la administración tributaria. Y es así que originalmente se estableció que el monto o ¿cómo se llama? El monto que debía, o a partir de qué monto se debía de informar, era de 10.000 soles, ¿correcto? Esto también era un poco, a mi parecer y opinión personal, un poco peligroso, porque poner un monto tan bajo, lo que también podría lograr es un sentido contrario, es un desaliento a las personas, a los contribuyentes, de utilizar el sistema financiero, ¿correcto? Y así, un poco por el tema de que fue una norma también novedosa, fue una norma también que no se pudo explicar mucho porque el reglamento salió después del decreto legislativo que aprobó esta obligación, es que también podría generar en muchas personas, principalmente los ahorristas, que prefieran no ya poner sus depósitos o su dinero en las cuentas bancarias o utilizar el sistema financiero. Es decir, un poco guardar el colchón, guardar plata bajo el colchón, o en todo caso pagar en efectivo directamente. Y esto hace que tampoco haga un seguimiento con el ITF. Entonces, en ese sentido es que el 26 de enero del 2021 se cambió, se dio una modificación y ya no se establece que el monto sea igual o superior a 10.000 soles para informar las cuentas o para brindar la información financiera que está solicitando la administración tributaria, sino que se puso actualmente, y ahora está vigente, 7 UITs, aquellos montos que tengan las cuentas de 7 UITs, es decir, 30.800 soles, que es 4.400 el valor de la UIT del año 2021. En ese sentido, a partir de este monto de 30.800 soles, es la información que debe, si tiene ese monto, la cuenta, tiene que brindar información de manera mensual, y ya veremos cuando se presenta la declaración informativa, tiene que brindar la información mensual sobre los detalles, los saldos de la cuenta, ¿correcto? Luego, otro punto que se debe también que informar las empresas del sistema financiero, que es una obligación ya con este reglamento, es informar cuándo es que una cuenta con esos, que pase los 30.800 soles, cuándo se ha cancelado. Si es que se ha cancelado o no, y en qué fecha. Y básicamente esa es la gran información, como digo, operaciones pasivas que deben brindar. Ahora bien, la información que debe brindar, y seguidamente el reglamento indica la periodicidad. O sea, a partir de cuándo se tiene, o qué periodo se tienen que informar y cuándo. Esto es semestralmente. Es decir, los primeros 6 meses va a tener que informar, en todo caso, a la administración tributaria sobre estas operaciones, cada 6 meses. Y la información que debe informar en esos cada 6 meses es información de cada mes, ¿correcto? Acumula el sistema financiero, acumula o acopia la información de cada mes y semestralmente emite esa declaración informativa a la administración tributaria. Ahora, esto también fue posteriormente regulado a través de una resolución de superintendencia de la SUNAT, para ver las condiciones, para ver en qué fechas, ¿correcto? Y tenemos que fue la resolución de superintendencia número 67 del año 2021 de la SUNAT, que se publicó hace poco, el 9 de mayo del 2021. Aquí se establece que las entidades financieras tienen que emitir, en todo caso, su información cada semestre. Es decir, en agosto y diciembre. Agosto y diciembre tienen que emitir la información. En agosto, ¿a partir de qué días? ¿En qué día? Eso se ve en base también y se indicó esta resolución, al cronograma mensual de obligaciones que tiene el contribuyente y lo que aprueba la administración tributaria. Es decir, hay un cronograma de obligaciones mensuales y en el caso que el día que le toque según el último dígito de su RUC de cada entidad financiera, de cada entidad del sistema financiero, le tocará, en todo caso, emitir esta declaración informativa. Como le digo, hace poco que se emitió esta resolución, el 9 de mayo del 2021. Ahora, muchos también preguntan, ¿qué más regula este reglamento? El reglamento también, en su artículo 6, establece qué pasa si es la cuenta de 2 o más titulares, o si en todo caso un titular tiene varias cuentas, una persona tiene varias cuentas. Para calcular el monto de los 30.800 soles que se establece como límite para brindar la información, aquí se tiene que tomar en cuenta la suma, la acumulación del monto de las cuentas que tiene cada persona. Si yo tuviera 2 cuentas, harán la sumatoria, así que con esas 2 cuentas llego a ese umbral.
Otro punto importante de este reglamento es que también se establece qué cuentas no va a informar las entidades del sistema financiero, qué cuentas no se deben informar a la SUNAT. Y son básicamente dos: las cuentas cuyo titular sea un organismo público y las cuentas cuyo titular es una organización internacional. ¿Correcto? Esto igual se ha detallado mejor en la resolución de superintendencia que les comenté de la SUNAT, que se ha publicado el 9 de mayo de este año. Y bueno, adicionalmente yo también es de que este reglamento establece un artículo que habla sobre la confidencialidad y seguridad de la información. Establece este reglamento como una disposición clara y expresa que la información obtenida por la SUNAT tiene que resguardarse bajo las reglas de confidencialidad y seguridad informática, ¿correcto? Esto también, como les digo, este reglamento también se estableció porque es uno de los requisitos de aquellos países que quieren formar parte de lo que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, el Perú ya desde hace unos 3, 4 años está postulando para ingresar a esta organización de países de primer mundo. Y uno de los requisitos, como se veían, era, por ejemplo, se cambió también el código tributario respecto a la información que se debe tratar entre administraciones tributarias de cada país, ¿correcto? Este es otro de los reglamentos que apoyan o ayudan a la posición del Perú para ingresar a esta organización que es el OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En ese sentido, es que también ha habido muchas consultas sobre este aspecto. Por ejemplo, muchos decían o preguntaban si es que esta información, ¿desde cuándo va a entrar la información el sistema financiero? De información que tengo yo, mis cuentas de 2018, 2017, 2016, mucha gente preocupada, y ya se ha dejado zanjado el tema, o sea, se ha informado que la información que se presente es a partir del 1 de enero del año 2021. No es una norma retroactiva, no es una norma retroactiva que implique que se hay que informar de años anteriores, es una norma retroactiva. Correcto. Nuevamente, como les indiqué, no es una norma que va a determinar si es que debes o no debes pagar tributos. Lo único que va a hacer es informar a la administración tributaria. Si hay muchas inconsistencias, de todas maneras, es lo más probable que les llegue alguna citación o algún aspecto de la SUNAT sobre un inicio de un procedimiento de fiscalización o de verificación. Pero esto es siempre y cuando se detecten irregularidades o inconsistencias en cuanto a la información brindada y la información que declara cada uno. Otro punto importante es de que las empresas del sistema financiero incluyen también a esta información a todas aquellas que estén reguladas en la ley 26.702, que habla de la ley general del sistema financiero, que esto incluye a entidades como el Banco de la Nación, a cooperativas de ahorro y crédito, ¿correcto? A las entidades bancarias, a las cajas. Entonces, esto sí va a ser obligación de cada una de ellas. Una de las recomendaciones también que se establecieron, bueno, que se puede hacer sobre este aspecto, es de que ahora lo que se debe hacer es ser más ordenado. ¿Qué efectos va a generar esto en primer lugar? Primero, que uno sea más ordenado con sus cuentas, que uno sea un poco más ordenado en todos los depósitos, en todos los sustentos que haga de aquí en adelante, ¿correcto? Si alguna vez se hace una compra-venta, se hace algún tipo de donación, de una herencia, por ejemplo, tiene que esto formalizarse. Tiene que hacerse cualquier transferencia que supere los $1,000 o 3.500 soles a través de los medios, a través del sistema bancario. Correcto, tiene que formalizarse a través del sistema bancario por medios de pago obligatorios. Entonces, eso sí es, en todo caso, ya como una recomendación que todos, en base a estos reglamentos, que como les digo, no va a determinar o no va a generar, esta información no va a determinar que una persona debe o no debe tributos, porque también una vez que se inicia algún procedimiento, y como les digo, tiene que haber una inconsistencia para ello, tiene que haber alguna duda que tenga la administración tributaria, es que cada persona podrá defender su posición en todo caso, y demostrar con todos los medios probatorios que estime necesario que no genera ninguna inconsistencia. Por eso tiene un derecho de defensa que le avala según nuestro ordenamiento jurídico, que es el debido procedimiento. Y luego de ello, en todo caso, se determinará. Pero esto no implica, esta información no implica que se va a determinar automáticamente si alguno debió tributo o no debió tributo, si debe tributo. No, no implica eso. ¿Qué es lo que no se debe hacer, tal vez, o qué es lo que básicamente ya deberían de dejarse de
de aplicar con estos aspectos que tenemos, o las conductas que deben de tener las personas básicamente no deben tener estas conductas, que es prestar a veces su cuenta bancaria tal vez, o que recibamos dinero de terceros, que abramos cuentas a nombre de otros. Entonces eso ya no va a ser, eso ya no es recomendable, es muy peligroso, porque eso podría generar dudas en cuanto a la administración tributaria, y no habría cómo sustentarlo, ¿correcto? Entonces, estos básicamente son los efectos que generan este reglamento. Como les digo, es nuevo, ha habido cambios, ya no estamos hablando de 10.000 soles en todo caso, que se deban establecer, ya no estamos hablando de 10.000 soles, porque recuerdo que hubo una entrevista que se establecía que, viendo los 10.000 soles que se pone como umbral, muchos se preguntaban, ¿por qué 10.000 soles se escogió ese monto para emitir este reglamento? Y hubo una entrevista que se le dio al economista, el maestro Luis Minaya Arias, en el cual establecía de que, y fue un reporte que lo quiero leer expresamente para entender por qué se estableció esto, ya que las cuentas registradas en el Perú, y lo cito a él, a partir de 10.000 soles agrupan alrededor del 7% de ciudadanos y empresas que tienen depósitos en el sistema financiero, es decir, alrededor de 200.000 empresas y 1.7 millones de personas naturales. Pero entre ellos acumulan el 95% del monto total de depósitos de la banca, según información de la SBS. Entonces, como que cuando se dio esta entrevista se dio un poco a entender y a justificar por qué se escogió ese monto umbral de 10.000 soles, porque representa el 95% del monto total de depósitos de la banca. Entonces, como les dije, esto también generó como contraposición a favor de cualquier ciudadano de pie que un poco ya se olvide de la banca y diga, en todo caso, mejor, si van a ver mi información, y tampoco es que se explicó muy bien este aspecto, porque pensaban que se iba a ver operaciones detalladas, y no se va a ver así, porque entonces sí se estaría vulnerando el secreto bancario. Entonces, lo que generaba es que haya un tipo de inclinación hacia lo informal. Inclinación hacia la informalidad, no usar sistemas bancarios, usar todo efectivo, y ya no confiar mucho en el sistema. Es por ello que después se modificó y ahora es el umbral de 7 UITs, que es un monto, según la UIT de este año, de 30.800 soles. Como está un monto fijado en 7 UITs, cada año que se renueve o se aumente el valor de la UIT en soles, lo que va a generar es que cada año el umbral, el monto de soles que se debe informar para adelante va a crecer. El próximo año ya no será 30.800, de repente el próximo año será 40.000 soles, a partir de 40.000 soles que se informen los detalles o saldos de las cuentas, ¿correcto? Y básicamente esos son los efectos que generaría. Hay que esperar a ver si posiblemente hay opiniones de la SUNAT que hablan sobre algunos de estos aspectos, según los informes de la SUNAT en todo caso, y eso ya se ve posteriormente con la evolución y cómo se vaya practicando o cómo se va ejecutando esta disposición. Bueno, creo que eso es todo en lo que puedo apoyarles en este tema o brindarles información. No sé si, muchas gracias por la invitación. Le dejo el pase a Eric para cualquier duda o comentario para poderles absolver. Sí, muchas gracias, doctor Milton Vera, por la presentación, por la información que nos ha compartido. Tenemos algunas preguntas, vamos a condensar las preguntas que nos están haciendo, y la primera de ellas es respecto a el tema de los movimientos. Nos consultan si hay una cantidad límite en términos de movimientos, no en cantidades de dinero, sino en movimientos al mes o al año que puedan ser considerados como alguna actividad anormal dentro de una persona. Nos consultan si la cantidad de movimientos puede afectarle a una persona. Correcto, muy bien, muchas gracias, Eric. Respecto a esa pregunta, no, la verdad yo considero que no existe ningún límite de montos, o sea, uno puede utilizar su tarjeta. Básicamente, yo aparte como veo protección al consumidor, cuando hay muchos movimientos y son raros en una cuenta,
Lo que a veces, generalmente las entidades financieras lo que hacen es, tienen la obligación de, si no es el patrón habitual de consumo de un consumidor, en todo caso, es bloquear o mandar una alerta a la tarjeta. Por ejemplo, he visto casos, fuera un poco saliendo el tema tributario en el tema de protección al consumidor, que pueden hacer 10, 11 operaciones en el día, y sí debería haber generado una alerta en el banco, siempre y cuando no sea el patrón habitual de consumo. Eso básicamente en cuanto a los movimientos, no tanto ya en cuanto a los montos, sino los movimientos, pero para un tema tributario, efectos tributarios, no genera, y en base a este reglamento, no genera ningún tipo de, en todo caso, de sospecha, de advertencia a la administración tributaria. No se genera ningún tipo de sospecha. Lo que va a ver la administración tributaria básicamente es los saldos que tiene la persona en la entidad bancaria. ¿Qué saldos? ¿Cuánto tiene en su cuenta bancaria? Porque eso no, con esta sola información no puede la administración tributaria en todo caso generar un tipo de alerta o advertencia. Tendría que cotejarlo con otro tipo de información que haya declarado el contribuyente. No sé, por ejemplo, puede tener en su cuenta 1.000.000 de soles o 100.000 soles, imaginemos. ¿Y por qué está declarando como impuesto a la renta que solo ha declarado ese año 15.000 soles? ¿De dónde salen los otros 75.000 soles? Entonces, el tema es que esta información lo va a cotejar con otros tipos de información que brinde el contribuyente. Otra consulta que nos hacen es respecto al dinero que llega del extranjero. Nos piden alguna aclaración respecto a si llega dinero del extranjero a la cuenta de una persona que vive en el Perú. ¿Esto en qué medida le afecta a la persona que vive en el Perú, que está recibiendo grandes cantidades de dinero que llegan del extranjero? ¿Esto les puede perjudicar? ¿Tiene que reportarlo? ¿Cómo tiene que hacerlo? Correcto. Este aspecto sobre cuentas del extranjero, la norma no hace una diferencia en cuanto a cuentas que sean solamente o dinero que ingrese de manera nacional. Inclusive dice que si es moneda extranjera que se encuentra en la cuenta, otro tipo de moneda extranjera, euros, dólares, hablemos, o cualquier otro tipo de moneda, para informar, se tiene que hacer la conversión a moneda nacional. Y en base a lo que esté registrado, el tipo de cambio según la SBS del último día calendario del mes que se va a informar. Porque esto no es que se informe cada día, o sea, esto las entidades financieras lo van a tener cada mes, lo van a informar, lo van a copiar, y en el mes de agosto lo van a suministrar recién a través de una declaración informativa a la administración tributaria. El tema, si la norma no diferencia, no establece si es cuenta solamente de ingresos nacionales, se considera o se entiende que tiene que ser cualquier tipo de depósito que ingrese a esa cuenta. ¿Qué es lo que le puede pasar a la persona? La persona solamente tendría que justificar que ese dinero no proviene o no genera ningún tipo de algún tributo dejado de pagar, de algún tributo o de alguna inconsistencia, porque cualquiera podría recibir, no sé si tiene un negocio en el extranjero, recibir dinero. Si lo ha declarado la administración tributaria, no habría ningún problema. Muy bien, muchas gracias, doctor Milton Vera, por su presentación, por estar el día de hoy acompañándonos en el consultorio jurídico online. Eso es todo. Muchas gracias a ti, Eric, Gracias. y de nuevamente gracias a la oportunidad a la comunidad de la San Martín por brindarme esta invitación. Ok, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores también por acompañarnos. Buenas tardes.